Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a desarrollar la unidad número 2 que se refiere a estimación puntual y estimación por intervalo de estadística 2. Vamos a ir desarrollando los conceptos. Tenemos como objetivos en este capítulo definir lo que es una estimación puntual, interpretar el nivel de confianza, construir un intervalo de confianza para la media, también lo vamos a hacer para la proporción, diferencia de media, diferencia de proporción, y también para la varianza. Bueno, construir un intervalo para la media, cuando se conoce y no se conoce la desviación estándar, construir un intervalo de confianza para la proporción, que lo acababa de comentar, eh, determinar los tamaños de muestra para las distintas situaciones. Las estimaciones pueden ser de dos tipos, la estimación puntual y la estimación de intervalo de confianza. La primera, la estimación puntual, es un estadístico calculado a partir de la información obtenida de una muestra y que se usa para estimar el parámetro de población. Y el intervalo de confianza es un conjunto de valores obtenidos a partir de datos muestrales en el que hay una determinada probabilidad que se encuentre el parámetro. A esta probabilidad se conoce como el nivel de confianza. Ahora bien, vamos a pasar a desarrollar lo que es la estimación puntual, que son conceptos previos que ya habíamos analizado en el tema anterior, que era la distribución de muestreo. En la estimación puntual, el parámetro θ, decimos que para un θ sombrero, que este sea un estimador de θ, se deben dar algunas condiciones, que sea insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Esto lo habíamos comentado en el tema anterior, por ejemplo, un ejemplo de cuando el estimador θ sombrero es insesgado, cuando la esperanza de θ sombrero es igual a θ. Supongamos que θ sombrero sea la media muestral. La media muestral la habíamos definido como 1 sobre n por la sumatoria de todos los valores de x sub i, desde i igual a 1 hasta n. Si θ sombrero es x media, entonces la esperanza de θ sombrero es mu. Y se cumple en este caso de que la media muestral, llamada θ sombrero, cuando calculamos su esperanza nos da como parámetro poblacional mu, que es el parámetro θ. Veamos la consistencia, nos dice el límite de la esperanza de θ sombrero igual a θ cuando el límite de n tiende a infinito. Supongamos la varianza muestral. La varianza muestral es la sumatoria de todos los valores de cada x sub i menos su media elevado al cuadrado. Cuando a ese cuadrado lo aplicamos límite, nos queda que el denominador tiende a infinito, o sea, el numerador versus el numerador nos queda 1 y por lo tanto la esperanza muestral, perdón, la varianza muestral, que sería θ sombrero, en su esperanza, cuando calculamos el límite cuando n tiene infinito, nos da sigma cuadrado. O sea que la esperanza, el límite de la esperanza de ese cuadrado, cuando n tiende infinito, nos da sigma cuadrado. Entonces, en ese caso, ese cuadrado es consistente. La eficiencia se refiere cuando nosotros hacemos proceso de muestreo y luego hacemos un remuestreo. Y cada vez que vamos remuestrando las muestras que tenemos, nos da que las varianzas de θ sombrero van a ser menores. Ejemplo, si yo saco una muestra de tamaño n de una determinada población, voy a obtener la varianza de ese cuadrado. Si dentro de esa muestra vuelvo a remuestrar,
la varianza va a ser menor y así sucesivamente. Entonces, el estimador en este caso, ese cuadrado de los distintos remuestreos nos van a dar que es eficiente. ¿Y cuándo es suficiente? El estimador tita sombrero cuando contiene toda la información. Ejemplo, si yo tengo que la media muestral calcula la sumatoria de todos los valores desde el primero hasta el último, dividido la cantidad de datos, eso me está diciendo que está tomando toda la información de la muestra. En cambio, si yo calculo un rango donde tomo la semisuma del X mínimo y del X máximo, obviamente va a ser semisuma dividido en 2, me está tomando el valor mínimo y el valor máximo y no toman todos los valores que están contenidos dentro de estos datos. Entonces no está tomando toda la información. Entonces en este caso el rango no es un estimador tita sombrero suficiente. Ahora vamos a ir entrando a lo que es la estimación por intervalo. Esto establece un rango en el cual se encuentra un parámetro de población que no lo conocemos, pero sí decimos que estaría dentro de este rango con una determinada probabilidad 1 menos alfa. El intervalo en el cual se ocurre el parámetro de población se llama intervalo de confianza, que ya había dicho que es 1 menos alfa. Alfa es un nivel de significación que lo define quien diseña la estimación por intervalo. Los alfa generalmente son de 0,01, 0,05 o 0,10. Son los habitualmente utilizados. Los dos intervalos de confianza que son más utilizados son del 90%, 95 y 99. Si yo estoy teniendo un intervalo del 90%, mi alfa es de 0,10 y 1 menos alfa es 0,90. Si yo tengo un alfa de 0,05, mi intervalo de confianza va a ser 0,95. Y si yo tomo un alfa o elijo un alfa de 0,01, mi nivel de confianza va a ser 0,99. Los hechos que determinan la amplitud del intervalo de confianza son el tamaño de la muestra, que es muy importante, la variabilidad de la población normalmente estimada por S, y el nivel de confianza deseado, o sea, el 1 menos alfa. Acá vamos a empezar a analizar distintas situaciones de intervalos de confianza para la media, para la proporción, para la diferencia de media, para la diferencia de proporción y para la varianza. Y hay algunos casos particulares que vamos a ir viendo que son los tamaños de muestra para algunas situaciones de ello. Cuando hacemos un intervalo de confianza para la media, debemos hacer dos distinciones, o sea, cuando la población es finita y cuando la población es infinita. En este caso, X media, para ambos casos, va a tener una distribución normal con el desvío conocido. ¿Cómo calculo yo los límites? Recuerden que el nivel de significación alfa lo defino yo, o sea, normalmente ustedes en el planteo de algún ejercicio van a decir, sea alfa de tal valor, y entonces ya le está diciendo de que ese va a ser su nivel de significación, por lo tanto el nivel de confianza va a ser 1 menos alfa. Entonces, lo que yo tengo que encontrar son los límites inferior y superior, que va a comprender el parámetro de población, en este caso mu, que no conozco, pero que sí, con una determinada probabilidad, 1 menos alfa va a estar comprendida dentro de los límites inferior y superior. ¿Cómo encuentro los límites? De eso se trata esto. Yo digo que los límites inferior y superior va a estar dado por X media, que es la media de la muestra que tengo como dato, más un error, más menos un error. Y el error es, como estoy hablando de una estimación para la media y para mu, donde X media se distribuye normal y el desvío es conocido, entonces el error va a ser z de alfa sobre 2 por el desvío de X poblacional sobre raíz de n. Expresado de otra manera, que yo lo voy a expresar solamente para este caso, yo estoy diciendo la probabilidad de que este parámetro de población mu de X esté comprendido entre el límite inferior y superior tiene una probabilidad de 1 menos alfa.
Y esos son valores que yo voy a encontrar acá, cuando yo voy a decir acá, cuando aplico hago el reemplazo de toda esta ecuación, voy a encontrar un valor mínimo y un valor máximo, que son los valores que yo voy a tener acá. O sea, yo voy a decir la probabilidad de que este parámetro poblacional esté comprendido entre este valor que determiné y este valor que determiné tiene una probabilidad de 1 menos alfa. Ahora, si la población es finita, a la misma expresión le tengo que aplicar el factor de corrección de población finita, que yo ya lo había comentado en la bolilla anterior. Entonces, ¿cómo me quedarían los límites? Los límites inferior y superior va a ser la media más menos un error, donde el error es z de alfa sobre 2 por el desvío sobre raíz de n por el factor de corrección de población finita. Expresado de otra manera, que yo lo voy a hacer solamente en esta parte, me queda que la probabilidad de que el parámetro de población mu esté comprendido entre este límite inferior que se determina con esta fórmula y este límite superior que se determina de esta manera, tiene una probabilidad de 1 menos alfa. Ahora tenemos la estimación para t, que es la t de Student, que tenemos que hacer unas consideraciones previas antes de encontrar el intervalo de integración. Primero decimos que x tiene una distribución normal con parámetro mu de x y el desvío de x. Estos son para valores individuales. Si yo estandarizo esto, me queda que z va a ser igual a x menos mu sobre el desvío. Esto ya lo conocemos. O sea, si sucede esto, z va a tener una distribución normal con media 0 y varianza 1. Y esto va a tener una distribución t con n-1 grados de libertad que va a ser igual a x menos mu sobre s, porque estoy trabajando con el desvío de las muestras. Aplicando el caso del estimador de la media muestral, si x media tiene esta distribución, con su parámetro mu de x media, el desvío de x media, z va a tener esta distribución, y al ser una distribución t, a t de n-1 grados de libertad lo vamos a determinar como x media menos mu sobre s de x sobre raíz de n, porque estoy trabajando acá con el desvío de las muestras. La estimación por intervalo de t lo vamos a determinar de la siguiente manera. También tenemos para el caso de poblaciones infinitas y para el caso de poblaciones finitas. Obviamente con el desvío desconocido, porque si nosotros en este caso no conocemos el desvío poblacional y estamos trabajando con muestras pequeñas. Entonces, los límites inferior y superior para el caso de poblaciones infinitas va a ser la media muestral más menos un error, que va a ser el error t de n-1 alfa sobre 2 por s de x sobre raíz de n. Y en el caso de poblaciones finitas, el error que tenemos anteriormente le vamos a aplicar el factor de corrección de población finita. Los tamaños de muestra podemos tener las siguientes situaciones. En el caso del tamaño de muestra para estimar mu, y en el caso de poblaciones infinitas con el desvío conocido, tendríamos que el tamaño de muestra sería z de alfa sobre 2 por el desvío de la media muestral sobre el error. Todo esto expresado al cuadrado. Otra manera de expresarlo esto es decir z de alfa sobre 2 elevado al cuadrado por la varianza por el error elevado al cuadrado. Algunos libros lo muestran de esa manera, no hay ningún problema, son equivalentes. Donde el error que yo tengo acá en el denominador, ya lo conocen, es z de alfa sobre 2 por el desvío sobre raíz de n. Si la población es infinita, nosotros en primer lugar deberíamos haber determinado el tamaño de muestra de esta manera. A este primer tamaño de muestra le llamamos n sub 0. Y luego tenemos que recalcular la muestra, habiendo conocido el dato que ya teníamos. Entonces el tamaño de muestra, cuando el desvío es conocido,
en poblaciones finitas es n sub 0, que es el dato que teníamos anteriormente, por n tamaño de la población, sobre n sub 0 más la población menos 1. Y en el caso de poblaciones finitas, con el desvío desconocido, trabajamos con t. Y al tener el desvío poblacional desconocido, también vamos a trabajar con s. Entonces, fíjense en que el n sub 0 es muy similar a la anterior, donde varía es en vez de z de alfa sobre 2, como el desvío es desconocido, trabajo con t de n menos 1 alfa sobre 2. Y una vez que yo calculé el n sub 0, que lo había hecho en primera instancia, ahora voy a calcular el nuevo n conociendo el tamaño de la población. Entonces me va a quedar n sub 0 por n tamaño de la población sobre n sub 0 más el tamaño de la población menos 1. Ahora vamos a ver los intervalos de confianza para la proporción. Tenemos el caso de poblaciones infinitas y finitas con muestras grandes. Los límites, o sea, la proporción son datos categóricos. Entonces, llamamos P sombrero, yo voy a distinguir con P sombrero a todos los estimadores de la muestra. Ustedes muy probablemente en la práctica le van a denominar P de S, o sea, P sub S. La simbología van a ser equivalentes. Entonces tenemos que el límite inferior y superior de un intervalo de confianza para la proporción sería P sombrero, que es la proporción de la muestra, más menos el error, donde el error va a ser Z de alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Y en el caso de poblaciones finitas, como conocemos el tamaño de la población, al error le tenemos que agregar el factor de corrección de población finita. Ahora, ¿cómo determinamos el tamaño de muestra en el caso de una proporción? Acá tenemos dos situaciones. Si la población es infinita, acá vamos a hacer el tamaño de muestra z de alfa sobre 2 por p por 1 menos p sobre el error al cuadrado. Y si la población es finita, primero calculamos el n sub 0 y luego calculamos el n, que es muy similar al caso que habíamos visto para la media. Ahora también podemos calcular un intervalo de confianza para la varianza. En este caso, lo que yo quiero calcular es la varianza poblacional que desconozco, pero quiero saber entre qué límite se encontraría con un nivel de confianza alfa sobre 2. Entonces, perdón, con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Recuerden que la distribución chi cuadrado es asimétrica hacia la derecha y la probabilidad que yo estoy calculando son de los chi cuadrados sub 0 que exceden ese valor. Ese es el área de la probabilidad que está encontrando. Entonces, nosotros tendríamos que esta expresión, n-1 por la varianza muestral sobre el chi cuadrado, fíjense en n-1 alfa sobre 2, esto nos estaría dando el límite inferior de la varianza, y acá n-1 es el cuadrado, o sea, la varianza muestral sobre el chi cuadrado, perdón, sobre el chi cuadrado, y acá, en la parte, esto es importante, aunque parece sutil, no puedo recuperar el cursor, acá lo tengo. Fíjense que acá dice 1 menos alfa sobre 2, y acá dice alfa sobre 2, o sea, me está dando los límites inferior y superior. Entonces, acá yo estoy diciendo, en esta expresión, todos los chi cuadrados que sean mayores a n menos 1 alfa sobre 2, con una probabilidad de alfa sobre 2. O bien, todos los chi cuadrados menores que n menos 1, 1 sobre alfa sobre 2, con una probabilidad alfa sobre 2. Ahora vamos a ver
los límites de confianza para la diferencia de media. Acá tenemos el caso de que las muestras al azar son independientes con N1 mayor que 30 y N2 mayor que 30. La diferencia de las medias muestrales es aproximadamente normal. Acá tenemos que las medias muestrales les decía, acá tenemos las medias, la esperanza de las diferencias de las medias muestrales va a ser igual a la esperanza de las medias poblacionales. En estas condiciones va a ser el límite de confianza para la diferencia de media. Y el desvío de la diferencia de las medias muestrales va a ser la raíz cuadrada de la varianza de la muestra 1 sobre N1 más la varianza de la muestra 2 sobre N2. Entonces, para encontrar el límite de confianza de la diferencia de media, vamos a tener el límite inferior y superior, lo vamos a determinar de la siguiente manera. De la diferencia de X media, más menos el error, donde el error es Z de alfa sobre 2 por el desvío por la raíz cuadrada de las varianzas de la muestra 1 sobre N1 más las varianzas de la muestra 2 sobre N2. Y en el caso del límite de confianza para la diferencia de proporciones, las muestras de las respectivas proporciones deben ser independientes con N1 y N2 lo suficientemente grandes. Entonces las diferencias de las proporciones debe ser aproximadamente normal con estos parámetros, o sea, la esperanza de las diferencias de las proporciones muestrales debe ser igual a la proporción de las respectivas poblaciones. Y el desvío de las diferencias de las proporciones va a ser igual a la raíz cuadrada de la proporción 1 por 1 sobre P1, todo eso sobre N1 más la proporción 2, 1 menos P2 sobre N2. O bien, si no tengo estas son las proporciones verdaderas de la población para conocer el desvío de la diferencia de las proporciones. Pero si no lo conozco, lo tengo que estimar, tengo que trabajar con las respectivas proporciones muestrales. Entonces, el límite de inferior y superior de la diferencia de proporciones va a ser la diferencia de proporciones más menos el error. Y donde el error va a ser z de alfa sobre 2 por toda la raíz que ya habíamos comentado recientemente. Ahora voy a ver un ejemplo voy a hacer de la estimación de la media para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja este tema. Vamos a entrar, este es el ESPA, que es un sistema que hizo el profesor Rodríguez ya hace algunos años. Vamos a hacer una estimación clásica de la media con el desvío conocido. Yo voy a decir que la población es finita, que el tamaño de la población va a ser, por ejemplo, 1000, que la media va a ser 10, y que el desvío poblacional, como es conocido, va a ser 4, por ejemplo. El nivel de confianza con el que yo voy a trabajar va a ser 0,95 y la muestra va a ser de tamaño 30. Y fíjense que acá me encontró esta área que está en el centro, que es la probabilidad 1 menos alfa y la probabilidad central del área bajo la curva. En este caso va a ser de 0,95.
O sea que yo tengo acá en esta área de color, de este color tengo el 0,025 y acá tengo el otro 0,025, que la suma de ambos me dan alfa, o sea que esto sería alfa sobre 2 y esto sería el otro alfa sobre 2. Y acá encontré los límites inferior, que en este caso me da 8,59 y acá me da 11,41. O sea, con una probabilidad del 95%, el parámetro poblacional estaría encontrado entre este límite, 8,59, y 11,41, que sería el límite superior. Yo puedo generar 200 muestras de tamaño n, y acá tengo todas las muestras posibles que puedo sacar de ese tamaño. Y acá, en esta columna que me dice cubre, estarían todas las muestras que estarían dentro del intervalo, y esta que dice n, esta muestra estaría fuera del intervalo, porque fíjense que esta muestra, la 17, me está dando una media de 8,21, que estaría por debajo, o sea, estaría en la zona de alfa sobre 2. Esta muestra, por ejemplo, la número 24, me está dando un promedio de 11,55, que estaría superando ahí el alfa sobre 2 del lado del límite superior. Y otra cosita que quería compartir con ustedes era, por ejemplo, que hagamos una comparación entre lo que sería un muestreo con desvío conocido y desconocido para la media. Supongamos que la media sigue siendo 10, el desvío sigue siendo 4, mi nivel de confianza, voy a trabajar sobre 0,95, lo que significa que mi alfa es de 0,05 y mi tamaño de muestra supongamos que sea 30. Entonces, acá fíjense, yo tengo el desvío conocido y acá desconocido. ¿Qué estoy buscando? Los límites inferiores y superiores que estarían comprendiendo el parámetro poblacional mu con una probabilidad de 1 menos alfa, o sea, de 0,95. Y fíjense que, por ejemplo, como el desvío es conocido, el límite inferior es 9,75 y el superior es 12,61. Y cuando el desvío es desconocido, o sea, yo estoy trabajando con la distribución T, acá el límite es 9,68 y 9,68. O sea, fíjense que los límites, cuando yo no conozco el desvío, se hacen más amplios. O sea, en este caso, este valor es más pequeño que este. ¿Por qué? Porque está haciendo que el intervalo sea mucho más grande. Bueno, esa es la idea de que vean el tema este de intervalo de confianza con estimación puntual y estimación por intervalo. Lo pueden ver en cualquier libro de estadística. Tienen ahí en la plataforma el libro de Newbold en versión digital, que también lo pueden consultar. Cualquier duda, estaríamos en contacto vía chat. Así que, chicos, cualquier cosa, estamos en contacto y muchas gracias por su atención. Hasta luego.